Hola, muy buenos días. Es un gusto poder volver a saludarte en este día tan especial, tan maravilloso. Ya es el último día de septiembre y con ello finalizamos también el libro de Nehemías. Son de esos libros que la verdad no nos gustaría que terminaran porque todos los días estuvimos aprendiendo muchas cosas, pero bueno, tenemos que dar paso a lo siguiente y en el mes de octubre vamos a meditar sobre el libro de Oseas, uno de los profetas menores y una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, ese gran apóstol. Ahí, bueno, vamos a ver el libro de la carta a los Gálatas, que seguramente va a ser algo extraordinario, te lo aseguro. Y bueno, ya estamos en el día número 30 con el título Principios matrimoniales. Y hoy corresponde el capítulo número 13, versos del 23 al 31 del libro de Nehemías. Pon atención a esta última porción del libro de Nehemías. Dice de la siguiente manera. Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Y, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otras naciones, pero no sabían hablar la lengua de los judíos. Discutí con ellos y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y les arranqué el pelo y los obligué a jurar por Dios que no permitieran más que sus hijas e hijos se casaran con extranjeros ni aceptaran como esposas para sus hijos o para ellos mismos a las mujeres de ellos. Les dije además, este fue el pecado de Salomón, rey de Israel, y a pesar de que entre las muchas naciones no hubo un rey como él, y de que Dios lo amó y lo puso como rey de todo Israel, las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Por lo tanto, no se tolerará que ustedes pequen tan gravemente contra nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras. A uno de los hijos de Joiada, el hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era además yerno de Sambalat el Horonita, lo hice huir de mi presencia. Dios mío, acuérdate de los que han manchado el sacerdocio y la alianza sacerdotal y levítica. Así que los limpié de todo lo que era extranjero y organicé los turnos de sacerdotes y levitas, cada cual en su obligación. La provisión de leña en las fechas señaladas y la entrega de los primeros frutos. Dios mío, acuérdate de favorecer. Al leer esta porción de la escritura, la verdad es que se aceleró un poquito mi corazón, no sé, profundicé un poquito ahí en la historia y bueno, también tengo tres hijas hermosas que ya todas son señoritas, pero bueno, ya algunas también ya están en edad casaderas y no sé, eso nos hace que no tengamos la misma impresión. A mí, la verdad, híjoles, digo, Señor, ayúdanos, Padre. Vemos ahí en el versículo número 23 que dice, algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. En el 24 dice, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, pero no sabían hablar la lengua de los judíos. Y bueno, ¿qué era lo que estaba sucediendo aquí? Lo que estaba sucediendo era de que se estaban casando con quienes Dios les había prohibido que se casaran, con gente que no era del pueblo de Dios. ¿Cuál era el problema aquí? Pues el problema era uno, que Dios se los había prohibido. Número dos, siempre una prohibición de Dios, pues hay sabiduría en medio de ello. Y es que ya había sucedido en otras ocasiones, aquí incluso menciona a Salomón, que, y Salomón todos lo sabemos, que las mujeres lo extraviaron, hicieron que practicara la idolatría, se volviera a sus dioses y cosas como esas. Y bueno, también creo que una de las cosas más dolorosas que le puede suceder a unos padres, no sé si estés de acuerdo conmigo, no la más dolorosa, pero una de las cosas más dolorosas que incluso yo he visto ver sufrir a padres es que su hija o su hijo pongan su mirada en la persona equivocada. Porque los padres, créemelo, si tú eres joven, los padres tienen una vista muy aguda y muy difícilmente se llegan a equivocar.
y le dicen, no te cases con ese varón, no te cases con esa muchacha, te va a hacer ver tu suerte. Créemelo, el 95%, el 90% los padres tienen la razón. Algunos otros padres no, porque son, quieren a fuerza de su edad que se casen con quienes ellos quieren y a veces muy pocos casos, la verdad es que no. Y ahí, bueno, se necesita un asunto de consejería, sus líderes espirituales, etcétera. Pero sí me parece que este es uno de los dolores más grandes que puede padecer un hijo, porque a veces se da cuenta de aquella persona con la que pretende a su hija y te das cuenta que no tiene a veces buenas intenciones o que tiene todo el potencial para arruinar la vida de su hija, la vida de su hijo, o apartarla de Dios. Y nadie queremos ver eso en nuestros hijos. Pero más terrible es cuando unos padres, sabiendo todo ello, consienten una relación así sencillamente por ambición, para conseguirle una buena posición a su hija, a su hijo, como si se tratara de una mercancía. Eso es lo más, eso es algo muy terrible, muy espantoso y siempre tiene una grave consecuencia. Y lo podemos ver porque Nehemías incluso se indigna por esta situación y él dice ahí en el versículo 25, ve lo que dice, a mí me sorprendió cuando leí esto, ¿eh? Dice, discutí con ellos, o sea, con los que se habían casado, los que habían permitido tener matrimonio, con gente que no era del pueblo de Dios. Dice, discutí con ellos y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y les arranqué el pelo. ¿Te imaginas esa escena? Los obligué a jurar por Dios que no permitieran más que sus hijas e hijos se casaran con extranjeros ni aceptaran como esposas para sus hijos o para ellos mismos a las mujeres de ellos. Luego vemos en el 27, dice, no se tolerará que ustedes pequen tan gravemente contra nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras. Y es que la mayoría de las veces podemos ver cuando esto sucede, eso también está en el Nuevo Testamento, lo podemos ver en el apóstol Pablo lo menciona, que no os juntéis en yugo desigual y cosas como esas. También nos lo advierte. Y como hace un momento te lo decía, en el consejo de Dios tiene gran sabiduría detrás de todo ello. Nos previene de grandes males. ¿Cuántas señoritas, cuántas personas han sufrido un infierno por casarse con la persona equivocada? Así que vale la pena escuchar a sus padres jóvenes y bueno, eh, tenemos que tener mucho cuidado en esa situación porque es una decisión determinante, es una decisión que, bueno, tiene una trascendencia para nuestras vidas. Nos vemos mañana con una nueva meditación, si el Señor nos lo permite, y bendiciones a todos. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés,